Y cuando una persona no tiene competencia moral, pues es sujeta, como no tiene valor, no es un agente ético, pues no merece el respeto, vamos a decir así, y puede ser vulnerado, torturado y todas las demás cosas. Reconocidos estos tres niveles, el ser humano se sabe miembro de una especie existencialmente vulnerable y percibe la necesidad de lograr protección cooperativa contra esas amenazas. Entonces, lo único que le queda a la persona en condición vulnerable o vulnerada es que los demás le presten atención. A eso se refiere protección cooperativa. La siguiente. Los derechos humanos universales apelan a la necesidad de fomentar condiciones que permitan proteger la vulnerabilidad existencial de todo ser humano, pero esto de manera absoluta no es posible. Es decir, por más que nos proteja el Estado, la sociedad o quien fuera, esa protección nunca va a ser absoluta. Volvemos al principio. Por más que se haga, hay que aceptar que somos vulnerables, porque no somos invulnerables. Siguiente. Toda existencia humana sufre vulneraciones, enfermedades, pérdidas, rupturas, y una sustancial mayoría de la humanidad lleva una existencia irremediablemente vulnerada por miseria, desnutrición, mortalidad prematura, dejando en evidencia que la proclamación de los derechos universales no es capaz de proteger la vulnerabilidad intrínseca de la vida humana. Se requiere algo más que saber o conocer los derechos de los demás. Es muy interesante. Porque si en alguna época se han paseado los derechos humanos en todos los rincones del mundo, es en esta. Y no necesariamente, habrá habido algunos avances, pero no necesariamente se resuelve ni con mucho el abandono de la cesión de derechos para muchísimas personas. La siguiente. Surge la necesidad de generar instrumentos jurídicos y políticos para enfrentar las vulneraciones que los seres humanos inevitablemente sufren en el transcurso de sus vidas, requiriendo instancias sociales de reparación y empoderamiento para fortalecer la capacidad propia de defensa contra daños y la adquisición de instrumentos de realización. Entendemos que el lenguaje es un poquito pesado, como ocurre con los filósofos y estas personas, para el común de los ciudadanos, pero bueno, a lo que se refiere es que quizás no baste solo la buena voluntad, sino que ya viéndole una perspectiva de eficiencia o de eficacia, como sea, se requiere que el Estado disponga de los instrumentos jurídicos y políticos para enfrentar esto en serio. Surge la siguiente. Puede decirse que la bioética ha seguido el camino fácil de abrir las puertas de los derechos. Ha insistido mucho en eso. Ahora le corresponde golpear las aldabas de las obligaciones. No es suficiente hablar y de alguna manera defender con escritos o verbalmente. Por ahí hay que empezar. Pero ahora lo que tiene que hacer es más puntual, las personas que se abocan a eso, como dice aquí, en golpear las aldabas de las obligaciones. Se requiere, yo pienso, un poco de concreción. La siguiente. Esta es nuestra última o penúltima diapositiva. Este señor que ven ustedes aquí acaba de morir el 13 de junio pasado, de este año, Edmundo Pellegrino. Es un señor que fue impresionante. Fallece a los 90 años de edad en Estados Unidos. Él es americano, seguramente de origen italiano, pero fallece en los Estados Unidos a los 90 años, todavía dando clases en la universidad. No es el único, pero en donde sí es de los pocos que hay, recibió 40 doctorados honoris causa. Hay universidades patito que pueden dar un honoris causa, pero 40 universidades patito que den honoris causa, se necesitaría de veras hacer una consigna, ¿no? 40 universidades. Señor filósofo, él es médico, fue médico, se metió a la filosofía
se apasionó de la bioética, fue, por cierto, miembro de la Academia Pontificia para la Vida, academia de la Santa Sede, y trabajó muchísimo en biopolítica y en bioética. Fue de los primeros, y con mucha eficiencia, que logró, sin correr a la ética médica de la bioética, incrustar en todo el mundo sanitario una visión más amplia que la pura ética médica, que la ética de los actos médicos. Si me explico bien, o sea, tuvo una visión global de la bioética, como buen filósofo que lo fue después, una visión global de la bioética, pero se dedicó mucho a trabajar en el medio sanitario. No es admisible que el derecho, aquí me va a perdonar el licenciado Bringas y los demás que hay aquí, no es admisible que el derecho imponga desde afuera y desde arriba sus propias leyes a una vida separada de sí misma. Es la vida, el bios, en su composición al mismo tiempo corpórea e inmaterial, la vida del hombre con cuerpo y alma, la que debe hacer sus propias normas, de sus propias normas, la referencia constante de un derecho cada vez más ajustado a las necesidades de todos y cada uno, ¿verdad? No está diciendo en realidad ninguna cosa que sea pleito, ¿no? Pero está urgiendo a los juristas, a los legisladores, a que no partan las disposiciones normativas del escritorio de la oficina de ellos sin tomar más en cuenta como un ingrediente fundamental la carne viva de las personas, de los vulnerables, de los sufrientes. Y esto que parecería una cosa como de verdad, pero grullo, en realidad sigue costando mucho trabajo, ¿no? La siguiente. En su modalidad personalista, la bioética se convierte en el más esmerado celador del rescate de los vulnerables en lo concerniente a sus derechos vitales. Y creo que terminamos ya con esto.